Sus padres la entregaron como si fuera un objeto, solo porque no podía tener hijos. Pero un guerrero apache, roto por la pérdida, la vio llorar y entendió al instante, ella era la madre que sus 3 hijos estaban esperando. Año 1911. Región fronteriza entre Nuevo México y el sur de Texas. El polvo ardía bajo el sol de justicia, y ni los cactus parecían querer seguir vivos. En medio de ese paisaje seco y terco, una carreta avanzaba arrastrando algo más que madera, traía a una mujer que ni hijos sabía dar, vendida como se vende lo que ya no sirve. Estela iba sentada en la parte trasera, entre sacos de grano seco, cuerdas gastadas, herramientas oxidadas y una jaula con gallinas que no cacareaban desde hacía días. Tenía 17 años recién cumplidos, aunque en su rostro no quedaba nada de la suavidad que suele asociarse a esa edad. La vida se le había venido encima demasiado pronto y con demasiada crueldad, y ahora su mirada, fija en el horizonte que no prometía nada, estaba hecha de ceniza, de resignación amarga y de preguntas que nunca fueron respondidas. Su espalda, rígida como si fuera de madera, intentaba mantenerse erguida, no por orgullo, sino porque sabía que si se dejaba caer, no tendría fuerzas para volver a levantarse. Sus padres, sentados al frente de la carreta, no pronunciaban palabra. Su madre apretaba entre los dedos el rosario como quien agarra una soga para no ahogarse, mientras repetía oraciones mecánicas que ya no tenían fe, solo rutina. Su padre, con la mirada fija en los bueyes, no mostraba ni rabia ni tristeza, simplemente manejaba las riendas como si todo lo que estaba sucediendo fuese parte del curso natural de las cosas. Como si entregar a su hija a otro hombre fuera tan común como vender una mula o intercambiar semillas. Porque eso era lo que estaba haciendo, vendiéndola. No con papeles oficiales ni contratos formales, pero sí con un acuerdo tácito y silencioso, forjado en una conversación breve y seca con un vecino del este, un hombre viudo, cuarentón, duro como una piedra vieja y con menos palabras que dientes en la boca. El precio era tan simple como cruel, una joven por una yunta de mulas viejas, un saco de harina, un par de botas usadas y la promesa de un lote de tierra sin agua. ¿La razón? Decían que Estela no servía. Que su cuerpo no florecía. Que era mujer sin fruto. Y en una época y lugar donde una hija solo tenía valor si traía nietos varones, Estela era poco más que un error que debía ser corregido o, en su defecto, cambiado por algo útil. A los 14 años, su madre notó que el sangrado no llegaba como debía. A los 15, la obligaron a tomar brebajes con raíces amargas, a recibir rezos en lenguas antiguas, a dejarse aplicar ungüentos en la parte baja del vientre hasta que la piel le ardía. A los 16, cuando una vecina parió gemelos y otra quedó embarazada del 4.º hijo, su padre simplemente dijo: no da fruto. No sirve para esta tierra. Y la sentencia quedó sellada. Así que la entregaron. Sin ceremonia. Sin despedida. Sin llanto. Cuando llegó a su nuevo hogar, una casucha maltratada por el viento, con ventanas que no cerraban, un techo que goteaba incluso cuando no llovía y un establo que olía a olvido. El hombre que la había aceptado como trato ni siquiera la miró a los ojos. Solo señaló un catre en el rincón más oscuro y le dijo: duermes ahí. Mañana limpias. Y desde ese día, Estela desapareció. No literalmente, claro. Su cuerpo seguía allí, cocinando, barriendo, lavando, recogiendo huevos, remendando ropa, cargando agua desde el pozo, soportando las miradas sucias de los peones y los silencios ásperos del patrón. Pero su alma se volvió invisible, como si el mundo ya no tuviera puertas para ella, ni nombre, ni piel que valiera ser acariciada. Dormía poco, hablaba menos, soñaba nada. Y sin embargo, algo en lo más profundo de sí se negaba a morir por completo, una semilla que, aunque enterrada en tierra estéril, se mantenía viva, esperando una grieta, una chispa, un milagro. Ese milagro empezó a tomar forma en un domingo nublado de marzo, cuando la gente del pueblo se reunió para el funeral del hijo pequeño de la señora Muñoz, que había muerto de fiebre 2 días antes. Estela, enviada a barrer las escaleras de la iglesia antes de la misa, vio llegar a los hombres y mujeres con sus ropas negras, sus rosarios colgando y sus rostros mojados por la costumbre del duelo. Pero entre todos ellos,
hubo uno que no encajaba. Un hombre solo, de piel cobriza, cabellos trenzados y un andar firme, casi ceremonial. No se sentó. No habló. Solo observó. A su alrededor, 3 niños, 2 caminando a su lado y uno dormido sobre su espalda, se mantenían en silencio absoluto, como si hubieran nacido sabiendo que su presencia no era bienvenida. Ella no sabía su nombre. Solo escuchó a una señora murmurar. Es Apache. De los que no se fueron. De los que aún creen en sus espíritus. Dicen que perdió a su esposa en el último invierno, dijo otra. Que no volvió a hablar desde entonces. Estela sintió que su pecho, dormido durante tanto tiempo, daba un golpe leve, como un tambor lejano que anuncia el principio de algo. Porque, aunque no cruzaron palabra, él la miró. Solo un segundo. Solo un gesto. Pero fue suficiente. Esa noche, Estela no pudo dormir. No porque tuviera miedo. Sino porque por primera vez en años, alguien la había visto. Y justo una semana después, como si el destino no soportara que una mujer sin dueño comenzara a recordar su alma, el hombre con quien vivía regresó borracho, sucio, cansado de la vida, hambriento de poder. Y con las intenciones más oscuras dibujadas en la comisura de sus labios. No pidió. No preguntó. Solo empujó la puerta del establo y avanzó con la hebilla del cinturón en una mano y su deseo rancio en la otra. Pero Estela, en ese momento, no pensó. No lloró. No gritó. Corrió. Y corrió sin mirar atrás. Con los pies descalzos, los ojos llenos de tierra y el pecho convertido en tambor de guerra. Corrió hacia ningún lugar. Y sin saberlo, corrió hacia él. Porque al pie del árbol seco donde el viento jamás soplaba, él ya la estaba esperando. El Apache. No con armas. No con preguntas. Solo con su silencio. Y con 3 niños mirándola como si ya supieran que ella era la que faltaba. Ven, dijo él, con voz baja, firme, sin urgencia. Y Estela, rota, ensangrentada, vacía. Dio el paso. Y en ese paso, comenzó a reconstruirse. La noche que la acogió no era como las otras. No tenía luna, ni estrellas, ni siquiera el habitual zumbido de los grillos que solían acompañar la oscuridad de esas tierras fronterizas. Era una noche quieta, cerrada sobre sí misma, densa como si el cielo hubiera decidido guardar silencio ante lo que estaba a punto de nacer. El aire tenía esa textura que anuncia un cambio, no exactamente fría, no del todo caliente, sino suspendida, detenida en la respiración de los espíritus que observan desde lo invisible. Estela caminó detrás de aquel hombre, que aún no tenía nombre en su mente, con las piernas temblando por el cansancio y el miedo, pero también por algo más antiguo, más profundo, la certeza muda de que algo en su vida, algo que hasta entonces había estado enterrado bajo capas de resignación y ceniza, acababa de despertar. Los niños no hablaban, pero la miraban de reojo, con esa mezcla de desconfianza y anhelo que tienen los pequeños que ya han perdido demasiado como para volver a creer fácilmente, pero que aún conservan un rincón tibio donde la esperanza insiste. El campamento donde vivían no era un lugar permanente. Nada allí lo era. Estaba escondido entre las grietas de una colina, junto a un arroyo que apenas murmuraba y árboles torcidos por el viento, como si la naturaleza también hubiera aprendido a inclinarse para resistir. La choza era una estructura sencilla, levantada con ramas, barro, cuero endurecido y paciencia. Dentro, había poco, una manta de piel gruesa, un fogón apagado, unas vasijas con maíz seco, un colgante de plumas sobre la entrada y, en un rincón, un tamborcillo viejo, roto por un costado. Él no dijo nada cuando llegaron. Solo extendió el brazo hacia la manta y luego, sin pedir permiso ni ofrecer explicación, se dirigió hacia un rincón donde empezó a moler grano en una piedra redonda. Estela no sabía si sentarse, hablar, llorar o salir corriendo de nuevo. Pero sus piernas decidieron por ella. Cayó de rodillas, no como gesto de sumisión, sino como quien por fin deja de huir. Sintió el calor de la tierra bajo sus palmas, el peso de su cuerpo suspendido por fin en algo que no fuera el miedo. Y entonces, sin querer, sin esperarlo, lloró.
Pero no como antes. No en silencio. No conteniendo la respiración. Lloró con sonido, con pecho, con garganta. Como si el llanto fuera una lengua que hubiera olvidado cómo usar y de pronto la recordara toda de golpe. Él no se acercó. No la tocó. Pero dejó de moler. Y dejó que llorara. Esa fue su primera promesa. Durante los primeros días, nadie le preguntó nada. Nadie la obligó a hacer nada. Ella misma, habituada a servir, buscaba tareas con que llenar el vacío de tanto tiempo sin voz, encendía el fuego, limpiaba con ramas secas, arreglaba las mantas, remojaba maíz. Remendaba con hilo grueso la ropa raída de los niños. Al principio ellos la observaban de lejos, atentos a cada movimiento, casi como si sospecharan que en cualquier momento desaparecería. Pero poco a poco, un cambio imperceptible fue sucediendo. La niña más pequeña comenzó a acercarse con una flor en la mano. El mediano, curioso, le mostró un escarabajo brillante que había encontrado bajo una piedra. El mayor, silencioso como su padre, le ofreció su cuenco a la hora de comer, sin pedir nada a cambio. Estela no entendía qué estaba sucediendo. No sabía por qué su cuerpo comenzaba a sentirse menos ajeno, porque las noches ya no la llenaban de miedo, porque el silencio de aquel hombre, que aún no le decía su nombre, no le pesaba, sino que le daba paz. No sabía cómo podía sentirse en casa en un lugar donde no había paredes, ni relojes, ni cruces colgadas en las paredes. Solo sabía que algo en ella comenzaba a florecer donde antes no crecía nada. Una tarde, mientras lavaba ropa en el arroyo, lo vio acercarse con un pequeño cuchillo en la mano y un trozo de madera en la otra. Se sentó a su lado y comenzó a tallar en silencio. Las astillas caían al agua y se dejaban llevar por la corriente como hojas secas. Después de un rato, sin mirarla, habló. «Soy Tawari». «¿Eso es tu nombre?», preguntó ella, apenas susurrando. «Mi verdadero. El que me dio mi madre antes de que vinieran los soldados». No dijo más. No hacía falta. Desde ese día, ella empezó a llamarlo por ese nombre, que al principio le resultaba extraño en la lengua, como una piedra nueva en la boca, pero que pronto empezó a sonar como algo propio, algo sagrado. Y aunque él seguía hablando poco, cuando lo hacía, cada palabra era como una semilla bien plantada, de esas que tardan en dar fruto, pero que cuando brotan, lo hacen con raíz profunda. Pasaron 3 semanas antes de que Estela, una mañana cualquiera, se atreviera a preguntar. ¿Y su madre? Los niños estaban jugando cerca. El menor dormía bajo la sombra de un árbol. Tawari tardó en responder. Luego, simplemente dijo. Murió en el último invierno. De fiebre. No quiso ir al médico. Dijo que su espíritu ya se estaba yendo. Estela asintió. No por entender, sino por respeto. Luego se atrevió a decir, por primera vez, algo que nunca había confesado en voz alta. Mis padres me vendieron porque creían que no puedo tener hijos. Tawari la miró largo. Con esos ojos que parecían haber visto más muerte que luz. Quizás no puedas, dijo, sin pena, sin juicio. Pero ya los tienes. Ella parpadeó. No supo si había escuchado bien. Él no repitió. Solo se levantó y se fue. Pero ese día, por primera vez, Estela se sintió madre. No de sangre. No por derecho. Sino por presencia. Por elección. Y cuando la noche cayó, con el cielo lleno de brasas titilantes, Estela se sentó sola junto al fuego y, sin pensarlo, comenzó a cantar en voz baja una canción que su abuela le había enseñado en la infancia. Una melodía sin letra, apenas un susurro rítmico que parecía haber nacido del vaivén del viento entre las ramas. Los niños se fueron acercando poco a poco, primero en silencio, luego sentándose a su lado, hasta quedar dormidos recostados sobre sus piernas. Tawari, desde la sombra, observó. No dijo nada. Y en ese instante, ese breve instante entre canción, respiraciones lentas y ojos cerrados, Estela lo comprendió. No necesitaba un útero fértil para ser raíz. Solo necesitaba quedarse. La lluvia no llegaba todavía, pero la tierra ya la pedía en silencio.
Las nubes se amontonaban sobre las montañas con la parsimonia de quien carga memorias pesadas, y el aire se espesaba como caldo viejo. Estela despertó esa mañana con el presentimiento de que algo, sin duda, estaba por romperse, aunque no sabía aún si sería su cuerpo, su corazón, el cielo o algún equilibrio invisible que lo sostenía a todos desde lo alto. Vivían en ese momento a la vera del río escondido, un cauce estrecho y caprichoso que a veces se desbordaba sin aviso y otras tantas desaparecía como si nunca hubiera existido. Era un sitio al que solo llegaban los que sabían leer la tierra más allá de sus mapas. El refugio que habían levantado allí, ella, Tawari, y los tres pequeños, era aún más modesto que el anterior, pero contenía algo que Estela jamás había conocido en ningún otro lugar del mundo: pertenencia. Por primera vez en su vida, el barro entre sus dedos no era castigo, ni castigo era el silencio. No había voces que la urgieran a moverse más rápido, ni insultos velados detrás de mandatos disfrazados de órdenes. Solo estaban ellos, juntos, haciendo del día una cadena de momentos construidos con las manos, el cuerpo, la paciencia, y un afecto que crecía lento, como la raíz que penetra profunda sin hacer ruido. Ese día, Estela se inclinaba sobre un cesto lleno de hojas de maíz, preparando la mezcla para los tamales, cuando escuchó el llanto de la niña más pequeña. Corrió, con la masa aún en los dedos, y la encontró junto al arroyo, con la rodilla raspada y la mirada trémula. Se agachó a su lado, sin miedo ni aspavientos, le lavó la herida con agua fresca, y luego sopló sobre ella con suavidad, como quien espanta un mal antiguo. ¿Duele mucho?, preguntó en voz baja. La niña asintió. ¿Y ahora?, volvió a preguntar, mientras le ponía una hoja húmeda sobre la raspadura. La niña negó con la cabeza. Y por primera vez desde que se conocían, la abrazó por voluntad propia. Fue un gesto simple, pero en el cuerpo de Estela dejó una marca profunda. No era un abrazo de costumbre. Era de esos que surgen de un lugar que aún no tiene palabras, como un agradecimiento del alma antes de que la lengua lo aprenda. Y en ese instante, mientras sentía el calor pequeño de ese cuerpecito contra su pecho, Estela comprendió que estaba siendo elegida. No por deber, no por obligación, sino porque su ternura se había ganado su espacio a pulso, sin alardes, sin promesas. Al caer la tarde, Tawari volvió con malas noticias. Había estado caminando hacia el este, buscando nuevos arbustos medicinales, cuando divisó una columna de humo en dirección al pueblo más cercano. Se decía que los federales, resentidos aún por las rebeliones indígenas y nerviosos por los rumores de revolución que venían del sur, comenzaban a hacer redadas en comunidades aisladas, buscando elementos desestabilizadores que pudieran esconder armas, ideas o simplemente diferencias que incomodaran el orden blanco. «Nos vieron», dijo, sin levantar la voz. «No sé si vendrán. Pero ya saben que no estamos solos». Estela no respondió de inmediato. La sola idea de volver a correr, de empacar todo lo poco que habían logrado construir, de cargar a los niños sobre caminos de polvo y riesgo, la hacía apretar los dientes. Pero esta vez algo era distinto. Esta vez, no era solo una mujer huyendo. Esta vez, era una madre protegiendo. Y eso, sin duda, cambia todo. ¿Y qué haremos?, preguntó finalmente, con una firmeza nueva en su voz, no nacida de la certeza, sino de la convicción de que había llegado el momento de dejar de esconderse. Tawari la miró como si viera algo por primera vez. Ella ya no era la niña que recogió en la oscuridad, ni la figura rota que se abrazaba al suelo. Estela era ahora una llama tibia, silenciosa, pero capaz de encender todo lo que tocaba. Y en ese cruce de miradas, sin necesidad de más palabras, acordaron quedarse. Esa noche, Estela no durmió. Se sentó junto al fuego con los ojos abiertos, como quien vigila no solo con los sentidos, sino con el alma entera. Su mano derecha acariciaba el cabello del niño mediano, que había comenzado a tener pesadillas después de lo que Tawari llamó la luna quebrada, una luna tan roja que parecía que el cielo sangraba. Mientras tanto, con la izquierda, mantenía viva la llama del fogón, no para calentarse, sino para que el humo siguiera subiendo y confundiera a cualquier mirada lejana. La madrugada llegó sin sobresaltos, pero con un silencio demasiado espeso.
Y a punto de amanecer, un crujido distinto la alertó. No era animal. No era viento. Era un paso humano. Estela se levantó, sin hacer ruido, tomó el cuchillo más afilado del cesto de raíces y se posicionó frente a la entrada. El corazón le latía fuerte, pero no del todo por miedo. También, extrañamente, por algo parecido a furia. Porque por primera vez en su vida, tenía algo que defender. Y pensaba hacerlo. Pero no fue un soldado quien apareció entre los arbustos. Fue una mujer, vieja, encorvada, con el cabello largo y entrecano, trenzado hasta el pecho, vestida con un poncho deshilachado y los ojos llenos de historias no contadas. Estela no bajó el cuchillo, pero tampoco se acercó. La mujer levantó la mano en gesto de paz y habló con voz temblorosa. No vengo a dañar. Vengo a recordar. Estela no entendía. Pero Tawari, que acababa de llegar del monte con los pies llenos de barro, la reconoció de inmediato. Es Iguana, susurró. La que camina entre los pueblos y trae los nombres olvidados. Estela frunció el ceño. ¿Y qué busca aquí? La anciana se acercó, colocó una piedra negra en la palma de Estela, y dijo. Tu cuerpo no te hizo madre. Pero tu fuego sí. Y vengo a darte el nombre que aún no tienes. Estela tembló. Porque entendió que lo que se avecinaba no era solo una amenaza externa. Era una transformación. Y a veces, lo más difícil no es sobrevivir a otros. Es sobrevivir a la versión de ti misma que ya no cabe en tu nueva piel. El fuego ardía bajo, como si supiera que debía escuchar. La llama apenas danzaba sobre la madera húmeda, y el humo, en lugar de elevarse, se deslizaba bajo como serpiente cansada. El cielo no era azul ni gris, sino de un color entre la ceniza y el hueso, como si los dioses hubieran olvidado pintar ese día. Aún así, el momento era claro. Inmenso. Inquebrantable. Algo estaba a punto de definirse. Y ni el silencio se atrevía a interrumpirlo. Estela se encontraba sentada en cuclillas frente a la mujer anciana, Siwana, aquella figura escurrida por los años pero imponente por la carga invisible que llevaba. Era la primera vez que alguien la miraba con una mezcla de reverencia y reconocimiento, no por su cuerpo, ni por su utilidad, ni por la promesa que no pudo cumplir en otra vida, sino por lo que era ahora, en ese instante. Un espacio sagrado donde algo, tal vez una historia, tal vez una semilla, estaba naciendo sin permiso. El resto del mundo parecía detenido. Los niños dormían, envueltos en mantas tejidas por ella misma en los últimos meses. Tawari estaba cerca, sentado sobre una piedra con la espalda recta, los ojos clavados en el fuego, como si su cuerpo estuviera presente pero su alma caminara en otro plano, atento a lo invisible. Nadie hablaba. Nadie respiraba más fuerte de lo necesario. Todo era espera. Siwana tomó un puñado de tierra seca del suelo. Lo colocó en un cuenco de barro que había traído consigo, lo mezcló con ceniza de palo dulce, con un poco de agua que había guardado en su cantimplora de piel, y luego con una gota de sangre que se arrancó del propio dedo. Sin temblar. Estela observaba sin comprender del todo, pero con la certeza visceral de que cada uno de esos gestos tenía peso, tenía memoria, tenía intención. Este barro no es para moldearte, dijo la anciana mientras lo mezclaba lentamente. No vengo a darte forma. Vengo a devolverte tu raíz. Estela sintió una punzada en el pecho. No era dolor. Era algo más parecido a un eco, como si una parte de ella, muy antigua y callada, se reconociera en esas palabras. Las mujeres que no paren hijos con el cuerpo, continuó Siwana, con voz profunda, a veces paren con la ternura, con la rabia, con la resistencia. Y tú has parido un hogar. Has dado leche sin haber sido madre. Has dado fuego sin haber sido diosa. Has dado nombre sin haber tenido uno. La anciana introdujo sus dedos en la mezcla del cuenco. Los sacó impregnados de ese barro espeso, y se acercó a Estela. Sin pedir permiso, comenzó a trazar lentamente líneas sobre su frente, sobre sus mejillas, sobre el centro de su pecho. Las líneas eran curvas, espirales, puntos que parecían constelaciones. No eran decorativas. Eran lenguaje.
Este barro es tierra, ceniza, sangre. Es lo que queda cuando ya no queda nada, susurró Siwana. Y tú quedaste. Por eso eres digna. Estela tragó saliva. No podía hablar. Las palabras se le habían llenado de nudos, y sentía que cualquier sonido que intentara emitir rompería la ceremonia en 1000 pedazos. Pero cuando Siwana la miró a los ojos y colocó el pulgar justo entre sus cejas, susurró algo que la quebró. Tu nombre es Yevana. En la lengua vieja, la que devuelve el alma al cuerpo. El viento sopló entonces. No como brisa. No como alivio. Fue un soplo hondo, espeso, cargado de polvo, como si la tierra entera respirara a través de ellas dos. Y Estela, ahora Yevana, cerró los ojos. Por un instante que no pudo medir en tiempo humano, vio imágenes dentro de su mente que no le pertenecían, pero la habitaban, una mujer joven, de cabello largo y pies heridos, cruzando un páramo con un niño muerto en brazos. Un río que no era río, sino sangre fluyendo entre piedras. Un tambor golpeando desde lo profundo de una cueva. Un rezo sin idioma, sin religión, sin templo. Cuando abrió los ojos, no era la misma. No porque algo místico la hubiera transformado, sino porque por primera vez sentía el permiso de habitarse sin culpa. Esa noche, ya sin rituales, mientras dormían los niños y Siwana descansaba con el cuerpo vencido sobre una manta cerca del fuego, Tawari se acercó a ella con pasos lentos, como si temiera perturbar el nuevo equilibrio. Se sentó a su lado sin mirarla, simplemente dejando que el calor compartido hablara por él. Estela, aún en trance por todo lo que había sucedido, lo observó por unos segundos, y luego dijo, con voz baja, ronca, casi un susurro. ¿Tú también tienes un nombre que no usas? Él sonrió apenas, una mueca breve, pero sincera. Sí, dijo al fin. Pero ese me lo dio el hombre que me enseñó a matar. Y quiero olvidarlo. Entonces te daré uno nuevo, respondió ella, sin pensarlo. ¿Cuál? Aquel que uses el día en que no tengas que defenderte de nada. Tawari asintió, sin decir más. No era una promesa. Era una espera. Pero la calma no dura para siempre. Al amanecer, cuando los gallos aún no cantaban y el cielo tenía esa coloración entre azul oscuro y púrpura de los momentos liminales, Siwana se levantó con dificultad, tomó su bastón y dijo sin mirar atrás. Me voy. Mi función ya terminó. Estela quiso detenerla. Quiso preguntarle tantas cosas. Pero la anciana levantó la mano con suavidad. No me sigas. No me llames. Todo lo que necesitabas, ya lo llevas contigo. Y entonces la vio alejarse, deshacerse en el polvo del camino como una sombra que nunca pidió quedarse. Yevana, el nombre aún era nuevo, aún dolía un poco en la boca, se quedó de pie frente al amanecer. Su pecho desnudo, cubierto solo por el barro seco de la ceremonia. Sus ojos húmedos, pero sin lágrimas. Su espalda erguida. Y el mundo, entero, parecía contener el aliento. Porque en ese momento exacto, sin necesidad de palabras, sin fuegos artificiales ni revelaciones divinas, ella eligió quedarse en sí misma. No como hija, ni como esposa, ni como madre por deber. Sino como quien ha vuelto del silencio, con nombre propio. Y mientras el primer rayo de sol caía sobre sus manos, supo con una certeza feroz. La batalla más grande no sería con los hombres que vendrían, sino con la voz interna que aún le decía que no merecía todo esto. Desde el momento en que Siwana desapareció entre las sombras de los montes, sin mirar atrás ni pronunciar un adiós, algo profundo, casi tectónico, comenzó a moverse dentro de Yevana. No fue una revolución de gestos, ni un estallido visible que pudiera relatarse con facilidad. Fue más bien un deslizamiento interno, como si todas las voces calladas que había tragado durante años comenzaran a buscar salida entre sus costillas. El silencio, que hasta entonces había sido su refugio, empezó a sentirse como una jaula. Y dentro de esa jaula, algo viejo comenzaba a morir, y algo mucho más fuerte estaba despertando. La tierra en esa región hablaba poco, pero con una intensidad que no necesitaba adornos. El río silente, fiel a su nombre, corría con una paciencia ancestral,
como si no necesitara velocidad porque ya lo había visto todo. Los días eran largos, el viento traía olor a hierro y lavanda seca, y cada atardecer caía sobre la piel como una manta tibia cargada de memoria. Yevana se había convertido en el centro invisible de una nueva constelación. No lo sabía con certeza, pero lo sentía. Los niños la rodeaban con una naturalidad que no exigía nada, simplemente se sabían sostenidos. Tawari la miraba con una mezcla de respeto, deseo y temor, como si supiera que se estaba gestando algo entre ellos que no podía nombrar sin profanarlo. No era amor en el sentido tradicional. Era otra cosa. Más salvaje. Más lento. Más verdadero. La rutina se había transformado en rito. Al despertar, ella caminaba descalza alrededor de la choza, tocando la tierra con la planta de los pies, como si buscara permiso para comenzar el día. Luego molía raíz de huizache, mezclaba cortezas, hervía agua con salvia, preparaba las infusiones que curaban más allá del cuerpo. Mientras tanto, los niños reían, peleaban, caían, se levantaban. Cada uno de ellos parecía traer un pedazo del mundo antiguo en sus gestos. El menor, Eka, balbuceaba palabras que no existían, pero que al salir de su boca sonaban como rezos. Isel, con sus manos siempre cubiertas de polvo o savia, hablaba poco, pero escuchaba todo. Y Tosek, el mayor, ya empezaba a hacer preguntas que ningún niño debería hacer tan pronto. Una tarde, mientras recogían corteza de álamo para preparar una medicina para la tos de Eka, Yevana se detuvo de pronto. No fue una visión ni una epifanía. Fue un recuerdo. Un fragmento olvidado que se levantó como una lanza desde su vientre. Volvió a ver, sin querer, la cara de su madre el día que le entregaron un vestido blanco y la empujaron dentro de una carreta. No hubo lágrimas. Solo esa frase dicha sin mirarla a los ojos: no sirves para dar nietos. Pero al menos podrás servir de algo. El aire se le escapó del cuerpo como si alguien lo hubiera arrancado a la fuerza. Cayó de rodillas entre los arbustos. Tawari, que la acompañaba, corrió hacia ella, preocupado. Pero cuando quiso tocarla, ella levantó una mano temblorosa y susurró: «No me toques. No ahora». No era rechazo. Era una súplica. Porque en ese instante, Yevana no estaba en el presente. Estaba atravesando otra vez todos los corredores de su pasado, y necesitaba hacerlo sola. Esa noche no hubo fuego. No hubo canciones. Los niños durmieron temprano, quizá porque sabían, en su inocencia mágica, que había algo pesado en el aire. Yevana se sentó a solas en la orilla del río, con las rodillas recogidas, la cabeza gacha y las manos hundidas en el barro frío. El agua le lamía los tobillos como una lengua vieja, como un animal que la reconocía. Tawari llegó sin hacer ruido, se sentó a unos pasos de ella y, sin decir nada, comenzó a entonar una melodía. No era una canción con palabras. Era más bien una vibración profunda, parecida al murmullo de una piedra cuando la tocas con la frente. Una canción ancestral que hablaba de los que habían perdido el nombre y lo estaban buscando entre la maleza y los huesos. Yevana lloró. No con gritos. No con drama. Lloró como lloran las montañas, en silencio, dejando que el agua brote hasta formar ríos. Y en ese llanto, sintió que por fin estaba empezando a vaciar la herida más antigua de todas, la de haber sido negada desde antes de nacer. Cuando por fin se levantó, con la cara sucia y los ojos hinchados, caminó hacia Tawari, se sentó frente a él, y le dijo: «He cargado tanta vergüenza por no poder parir, que se me olvidó que aún puedo dar vida de muchas formas». Él asintió. No dijo nada. Pero su mirada fue como un abrazo sin brazos. Un refugio sin paredes. Entonces, sin avisar, Yevana tomó la mano de Tawari, la colocó sobre su pecho, justo donde el barro seco aún dejaba marcas de la ceremonia con ciguana, y le susurró: «A partir de hoy, yo decido que florece aquí». Y en ese instante, sin promesas, sin altar, sin sacerdote, sin palabra alguna de amor, se unieron. No con el cuerpo, sino con algo más íntimo, la voluntad de permanecer. Pero justo cuando la calma parecía instalarse como un huésped bienvenido, Tosek,
El niño mayor irrumpió corriendo desde la choza. Su voz cargaba una urgencia que heló la sangre de ambos adultos. Hay hombres en la colina. Vi humo. Y no es nuestro. Yevana y Tawari se miraron. El río dejó de sonar por un segundo. Porque el pasado, aún no los había soltado. El valle, hasta entonces tranquilo, comenzó a mostrar señales que solo los atentos podían leer, ramas que crujían sin viento, aves que no cantaban al amanecer, y un silencio espeso que se colaba incluso entre los pensamientos. Yevana, con los pies descalzos sobre la tierra agrietada, miraba el horizonte sin pestañear. Sabía. Lo había sabido desde hacía días, aunque no quisiera admitirlo. El humo que había empezado a aparecer por el norte no era de fogatas campesinas ni de incendios accidentales. Era un humo limpio, recto, firme, como una lanza de ceniza alzándose contra el cielo. No había duda, venían. No sabían todavía quiénes, ni cuántos, pero ella sentía, en lo más hondo de su vientre, que aquellos pasos no eran para comerciar, ni para saludar, ni para convivir. Eran pasos de conquista. De posesión. De borrado. Tosek también lo sabía, aunque su forma de entender el mundo era distinta. El guerrero apache que una vez enterró a su esposa entre cantos y fuego ya no era solo un sobreviviente, era el guardián de una familia nacida del duelo y del milagro, de la pérdida y del hallazgo. Caminaba cada noche los bordes del valle con el sigilo de un lobo, pero con el peso de un padre. Había adoptado no solo a los niños, sino a la historia de esa mujer que un día apareció como sombra y ahora brillaba como raíz. Y si algo amenazaba ese fuego que habían encendido juntos, no sería el primero en caer, pero sería el último en dejar de luchar. Esa noche, mientras los niños dormían entre mantas ásperas, con los pies sucios pero el alma tranquila, Yevana se sentó junto al fuego. No tejía, no cocinaba, no hablaba. Solo miraba. En sus manos sostenía un pequeño fragmento de hueso tallado, uno que el niño del medio había encontrado y que ella había convertido en amuleto. Lo frotaba con suavidad, como si quisiera despertarlo, o tal vez invocar algo que pudiera ayudarles a resistir. No rezaba, pero dentro de ella, cada latido era una oración muda, una súplica sin palabras, un conjuro ancestral que solo las mujeres heridas sabían pronunciar sin abrir la boca. Tosek se sentó frente a ella, cruzando las piernas con lentitud, como hacen los hombres que no necesitan demostrar fuerza porque ya la llevan tatuada en cada cicatriz. No dijo nada. No preguntó nada. Solo la miró. Y en ese intercambio silencioso, algo se selló. No era una estrategia de guerra. No era un plan de defensa. Era una decisión, no iban a huir. No esta vez. No después de todo lo que habían construido, lo que habían enterrado, lo que habían sanado. Si vienen, dijo ella, sin levantar la vista del fuego, que nos encuentren con los pies clavados en esta tierra. No escondidos. No rogando. Sembrados. Tosek asintió. No hizo falta más. Durante los días siguientes, comenzaron a reforzar los muros de la cabaña, a enterrar alimentos, a preparar trampas. No era miedo lo que los movía, era amor. Un amor feroz, lleno de uñas y dientes, de sudor y de tierra bajo las uñas. Un amor que no buscaba ser admirado ni comprendido, sino protegido. Yevana tallaba símbolos en la madera de las puertas, en las piedras del fogón, en los huesos que colgaban del techo como pequeños guardianes mudos. Los niños la ayudaban sin entender del todo, pero con esa seriedad sagrada que solo los pequeños pueden tener cuando sienten que están participando en algo importante. Y sin embargo, mientras su cuerpo se movía, su espíritu comenzaba a agrietarse por dentro. No por miedo al fuego que se acercaba, sino por otro fuego más antiguo, más cruel, más difícil de apagar, el que la había hecho sentir que no merecía ser madre. El que la había marcado con el estigma de la infertilidad como si fuera una falla de nacimiento, una vergüenza a cargar. Cada vez que miraba a los niños, una parte de ella se preguntaba si estaría haciendo lo suficiente, si era digna de ese milagro que la vida le había dado sin esperarlo. La noche del quinto día, mientras el viento soplaba con fuerza entre los árboles y el humo del norte ya era una línea constante en el cielo, Yevana no pudo dormir.
Salió sola, caminando hasta el arroyo que cruzaba el valle, y se arrodilló en el agua helada. No lloró. No rezó. Solo hundió las manos en la corriente, como si quisiera que el agua se llevara algo que ya no podía sostener. No sé si podré protegerlos, susurró, sin dirigirse a nadie. Pero lo intentaré hasta el último aliento. Detrás de ella, Tosek la escuchaba. No interrumpió. No se acercó. Solo cerró los ojos, apretó los puños, y en silencio, se prometió a sí mismo que si el mundo se atrevía a tocar a esa mujer otra vez, tendría que hacerlo caminando sobre sus huesos. Y justo cuando el primer rayo del amanecer tocó la cima de la montaña, algo se movió entre los árboles del norte. No eran ciervos. No eran aves. Eran pasos. Lentos. Organizados. Yevana los sintió antes de verlos. Su cuerpo lo supo. Su alma lo gritó. La guerra que ella no había empezado, venía por ella. Y por lo que había construido con amor. Amaneció el primer día de invierno del año 1914 con un cielo agrietado por nubes gruesas y de deforme claridad, como si el sol también se negara a mirar lo que estaba por suceder. El aire, usualmente seco en aquellas tierras, traía una humedad extraña, un olor denso a corteza rota, a cuero mojado y a tierra revuelta. Era como si la naturaleza entera hubiera percibido la tensión invisible que se había extendido por el valle como una telaraña sutil tejida en la noche. Ningún animal se dejó ver. Ningún pájaro cantó. Tosek se había despertado antes que los demás. Permaneció inmóvil en la entrada de la choza, con los ojos clavados en el horizonte como si esperara ver a alguien que sabía que iba a llegar. No era un vigía, no en el sentido convencional, era un hombre que entendía los signos del tiempo, no los de los relojes ni calendarios, sino los del alma colectiva. La memoria de la tierra y los fantasmas que la recorrían sin ser vistos. Sintió que ese día no sería como los otros, no porque tuviera miedo, sino porque había aprendido a leer el temblor de las ramas. El gruñido sordo de las piedras y el silencio excesivo de los arroyos como un lenguaje antiguo que muy pocos podían descifrar. Yevana se despertó con una punzada en el pecho. No era dolor físico, era una sensación densa, casi sólida, que le nació en la boca del estómago y se extendió como un latido errático hacia todo su cuerpo. Se incorporó con lentitud, cuidando no despertar a los niños que dormían con la inocencia de quienes aún no conocen el filo de la traición ni el peso de una historia marcada por la violencia. Se cubrió los hombros con el manto de lana que había tejido la temporada pasada y salió al exterior, donde encontró a Tosek observando en dirección norte. No hubo necesidad de hablar. Sus miradas se encontraron y en ese cruce se dijeron todo, había llegado la hora. Aquella mañana, el primer disparo no fue un disparo en sí, sino una advertencia. Una rama quebrada, un caballo que relinchó en la distancia, el eco de una bota que se apoyaba con demasiada firmeza sobre la maleza seca. Y luego, el silencio absoluto, ese que precede a la irrupción. Yevana sintió que la piel se le endurecía, que la sangre le cambiaba el ritmo. Corrió hacia la choza, despertó a los niños con ternura pero con urgencia, los envolvió en mantas, les susurró canciones al oído como si los quisiera convencer de que todo iba a estar bien. Pero no mentía, sabía que lo estaría, porque ella ya no era la mujer vendida por no parir, ya no era la sombra que se escondía entre las paredes de casas ajenas, ya no era la muchacha que lloraba en silencio bajo la luna. Era otra. Era todas. Era madre. Y una madre, cuando se le toca el nido, se convierte en lumbre. Tosek ya tenía el cuchillo atado al muslo y el viejo rifle apoyado contra la puerta. No tenía muchas balas, pero tampoco necesitaba muchas. Lo que él tenía era una voluntad inquebrantable, una certeza tatuada en el alma de que los que aman tienen derecho a pelear, incluso cuando saben que pueden perder. Y esa era la diferencia, los que venían traían rabia, ansia de tierra, de dominio, de borrar lo que no comprendían. Pero ellos, los que estaban dentro de la choza de barro y raíz, tenían algo que el odio no puede duplicar, tenían razón. Tenían fuego nacido del amor. Y cuando el primer intruso cruzó la línea invisible que rodeaba su hogar, lo hizo con pasos seguros, con una mirada de quien cree que nada puede salir mal. Pero se equivocaba.
Porque del interior del monte salió un silbido corto, y luego un golpe seco, y luego el cuerpo cayendo al suelo con un gemido contenido. Fue Tosek, quien había esperado el momento exacto, quien había contado los segundos, quien había respirado junto al árbol como si fuera parte de él. El segundo intruso fue más violento, y alcanzó a disparar, pero su bala se perdió entre los troncos. La respuesta de Yevana no fue con armas. Fue con el grito. Un grito tan antiguo que parecía no tener lengua, un alarido que hacía vibrar el pecho de quien lo escuchara, una voz cargada de todas las mujeres silenciadas por siglos, una voz que rompía vidrios aunque no hubiera ventanas. Y ese grito hizo dudar a los que venían. Los hizo detenerse por un instante. Solo un instante. Pero a veces, un segundo basta para cambiar el curso de una historia. Mientras tanto, los niños estaban escondidos en la cueva que habían cavado juntos días atrás, cubiertos de pieles, con pequeñas piedras en las manos como si fueran talismanes. El mayor de ellos, el que había dejado de hablar cuando su madre murió, comenzó a tararear una canción antigua que Yevana le había enseñado. Una canción sin letra, solo con notas de pecho, de esas que sanan sin necesidad de sentido. Y allí, entre fuego, gritos, piedras y raíces, comenzó la defensa de lo imposible. La defensa de una mujer que no podía dar vida pero que había aprendido a entregarla sin condiciones. Y mientras el sol comenzaba a alzarse, rojo y espeso como una herida abierta, Yevana supo que ese día no lo iba a olvidar nadie. Porque no todos los días el mundo escucha a una mujer que arde. El invierno de 1915 no se presentó con estridencia, ni con vendavales violentos ni con tormentas anunciadas por cielos rotos, llegó en cambio como una presencia espesa, callada y persistente. Como si la tierra entera decidiera contener la respiración en señal de respeto por lo que estaba por acontecer. Las montañas amanecían cubiertas de una neblina baja que no terminaba de disiparse durante el día, y los árboles, casi desnudos, parecían inclinarse en señal de duelo. Había en el aire un olor constante a leña húmeda, a ceniza que aún guardaba el calor de incendios pasados, y un silencio tan absoluto que hasta los grillos, que nunca callaban, parecían respetar. Yevana, con el cabello recogido en una trenza larga que ya empezaba a mostrar hebras plateadas, caminaba con paso firme hacia el borde del arroyo cada mañana, no por necesidad, sino por costumbre. Por ese impulso profundo que tienen quienes han vivido el despojo y entienden que el agua, como la paz, solo se mantiene si una misma la va a buscar cada día. En su andar, no había ni urgencia ni pereza, había la serenidad de quien ha aprendido a sobrevivir sin miedo, pero también sin ilusiones innecesarias. Tosek se había vuelto más callado con los días, y aunque sus silencios no eran duros como los del pasado, sino suaves como el musgo que crece sobre la roca antigua, Yevana podía sentir que algo en él se removía por dentro. Como si presintiera que el tiempo de la quietud estaba por terminar. Cada noche se sentaba cerca del fuego sin hablar, afilando lentamente su cuchillo ritual mientras los niños dormían abrazados entre mantas tejidas por ella. Y ella lo observaba, con los ojos entrecerrados, agradeciendo en silencio esa forma rústica y feroz de amar que él tenía, una forma que no sabía decir te amo, pero que construía cercos. Recolectaba raíces y mantenía el fuego encendido durante la noche más fría. Los niños, por su parte, empezaban a despertar en el mundo con la inocente gravedad de quienes no saben que llevan una historia quebrada sobre los hombros. El mayor, Akai, había comenzado a preguntar por su madre de sangre, y aunque Yevana no lo callaba, respondía siempre con la verdad sencilla que aprendió a cultivar: la sangre no siempre cría. A veces, lo que te hace hijo es el calor del pecho donde lloraste. Y Akai, aún con dudas en la mirada, se abrazaba a su cintura y se dormía sin más preguntas. Yevana ya no era la mujer que fue vendida como una cabra enferma, ya no era la muchacha desechada por ser un vientre estéril, ni la sombra que lloraba en las esquinas de una casa que nunca fue suya. Era otra. Había encontrado en el cuerpo ajeno de un guerrero roto y en los ojos huérfanos de 3 niños, una forma de parirse a sí misma, una manera feroz y cotidiana de renacer cada día sin necesidad de sangre ni apellido. Pero la calma no dura mucho cuando el pasado aún tiene manos. Aquel día, mientras recogía corteza seca cerca del monte bajo, escuchó un ruido distinto. No era un animal.
Era el crujido de un zapato que no pertenecía a ese paisaje, un andar torpe y desubicado, como el de alguien que camina entre lo sagrado sin comprender que todo a su alrededor está vivo. Se giró con el corazón encogido y el hacha en mano, y entonces lo vio, un hombre delgado, vestido con ropas demasiado nuevas para ese entorno, con un sombrero de ala corta y una cicatriz que le cruzaba la mejilla como una firma maldita. No tenía armas visibles, pero sus ojos eran de los que disparaban sin necesidad de pólvora. Busco a la mujer que fue vendida en San Miguel, dijo, como si esas palabras fueran una sentencia y no un saludo. Giovanna no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque supo al instante que aquel hombre no merecía ninguna. Entendió, sin que él lo dijera, que venía de parte de su padre o de alguien como él, de esos que creen que la sangre es una soga que nunca se corta, que los cuerpos pueden venderse pero siempre deben volver cuando se les llama. Que una mujer, por más que haya renacido, sigue debiendo obediencia a quien la engendró. Dicen que tu padre está enfermo, continuó el hombre, con voz hueca. Que se arrepiente. Que quiere verte antes de morir. Y ella, que había llorado ya todas las lágrimas posibles por ese hombre, que había enterrado su apellido bajo tierra fértil y lo había regado con sudor, sangre y leche dada a hijos ajenos, simplemente lo miró a los ojos y, sin levantar la voz, dijo: Diles que la hija que vendieron murió el día que la marcaron como yegua estéril. La mujer que está aquí no les pertenece. Nunca más. El hombre pareció querer responder, pero no lo hizo. Algo en su mirada cambió, como si se hubiera dado cuenta de que aquel lugar, ese círculo de tierra donde las hojas caían en paz y el humo del fuego olía a verdad, no podía ser profanado. Se marchó sin decir adiós, y el silencio volvió a caer, pero esta vez no como sombra, sino como un canto apagado. Giovanna permaneció ahí, con el hacha aún en la mano y el corazón latiendo en un compás nuevo, sabiendo que el pasado siempre intenta volver, pero también sabiendo, con cada hueso de su cuerpo, que ella ya no pertenecía a él. Porque la tierra que había sangrado con ella, ahora empezaba a florecer. Y al caer la noche, cuando Tosek regresó con una rama de espino y sin necesidad de palabras la miró a los ojos, supo que algo nuevo estaba por brotar entre ellos, una semilla que aún no tenía nombre, pero que estaba a punto de germinar. El amanecer de aquel día no trajo cantos de aves ni brisa fresca entre los árboles. Lo que trajo fue un calor sordo, denso, que se aferraba a la piel incluso antes de que el sol asomara por encima de las montañas. Era uno de esos amaneceres que no anuncian esperanza, sino tensión, una espera cálida y pegajosa que se mete por debajo de la ropa y debajo de los pensamientos. Giovanna se despertó antes que los demás, con el corazón latiendo en la garganta, como si alguien hubiera gritado su nombre en un sueño y no pudiera recordar quién fue. Se sentó al borde del catre rígido, tocó el suelo con los pies descalzos, y durante unos segundos no hizo nada. Solo respiró. En el centro de la choza, Tosek dormía con los niños abrazados a su pecho, como ramas trepando un tronco viejo y fuerte. El fuego había menguado durante la noche, pero aún quedaban brasas vivas entre las cenizas y el olor a madera quemada era tan familiar que ya no lo notaban. Afuera, la tierra crujía bajo el peso del calor y de algo más, una presencia invisible, una inquietud que no se podía nombrar, pero que hacía que incluso los insectos se movieran más lento. Giovanna se puso de pie y salió sin hacer ruido. Caminó hasta el arroyo, metió las manos en el agua y sintió que estaba más tibia de lo normal. Observó el cielo. No había nubes. No había viento. Solo un azul espeso, inmóvil. Una quietud que pesaba. Una antesala. Y entonces lo escuchó. A lo lejos, no como un rugido, sino como un tambor apagado, cascos. Caballos. Muchos. Viniendo desde el sur. No eran comerciantes ni viajeros. Era un paso firme. Coordinado. Aprendido. Tropas. Corrió de vuelta a la choza. Despertó a Tosek con una sola palabra. Vienen. El guerrero abrió los ojos al instante y sin preguntar nada se levantó, se puso las botas y empezó a preparar a los niños. El más pequeño lloró al sentir el cambio de energía, pero fue acallado por un abrazo firme. Nadie habló.
No hacía falta. En menos de una hora, estaban listos para marcharse. No con desesperación, sino con la calma sabia de quienes ya han sido perseguidos antes y entienden que el verdadero enemigo no es el que golpea primero, sino el que te hace renunciar a tu hogar sin luchar. Pero esta vez, Yevana no quería huir. Esta vez, el fuego no era una amenaza, era un llamado. Recordó la figura del hombre del día anterior. Recordó la forma en que la había mirado, como si su existencia misma fuera un insulto al orden viejo. Y recordó a su padre. Y a su madre. Y a la mujer de mirada filosa que la llamó barriga muerta antes de venderla. Todo eso estaba dentro de ella. No como un peso, sino como una chispa. Yevana volvió al interior de la choza. Tomó su collar de espinas secas, el que había tejido durante su primer invierno con Tosek. Se lo colocó como si fuera una armadura. Luego, abrió el baúl de barro donde guardaban las ofrendas. Sacó el tambor de piel de venado que Cinea, la anciana del norte, le había regalado antes de morir. Lo colgó a su cintura. No vamos a escondernos, dijo finalmente. Esta vez, vamos a ser vistos. Tosek, que siempre había sido sombra entre ramas, asintió. Le colocó al niño mayor un amuleto hecho con plumas de cuervo. Al menor, una piedra tallada en forma de espiral. Luego, miró a Yevana y, por primera vez desde que se conocieron, le dijo en voz alta. Eres la grieta donde nació mi fuego. Y ella no respondió. No con palabras. Solo con los ojos llenos de algo más antiguo que el amor. Algo que venía de muy lejos. Algo que había dormido en la sangre de muchas mujeres antes que ella. Y cuando el sol alcanzó el punto más alto del cielo, los jinetes aparecieron entre la polvareda. Uniformes claros. Rostros curtidos. Un estandarte en alto con un emblema que mezclaba iglesia y gobierno. Venían a buscarla. Pero lo que encontraron no fue una mujer huyendo. Fue una madre de pie, con un tambor en la mano, un fuego en la mirada y una familia a su espalda. Y antes de que cualquiera de ellos hablara, Yevana golpeó el tambor una vez. Y el eco no se detuvo. El cielo, en aquel amanecer que no parecía tener prisa por llegar, se encontraba cubierto por un velo de nubes pesadas, como si la misma tierra contuviera el aliento antes de dar paso a algo sagrado. La brisa, que normalmente traía consigo el murmullo leve del arroyo cercano, esa mañana era muda, espesa, cargada de una electricidad sutil, casi imperceptible, que ponía la piel de gallina y hacía temblar las hojas más altas de los robles dispersos por la llanura. En medio de aquel silencio cargado de presentimiento, Adira, con los pies descalzos y el cabello suelto cayéndole por la espalda como una cascada oscura, se levantó antes que todos. Caminó despacio entre la bruma matinal y se detuvo al borde del claro donde el fuego, ya convertido en un círculo de brasas rojas, aún respiraba con vida propia. Su cuerpo, marcado por cicatrices que el tiempo había comenzado a aceptar como parte del paisaje de su piel, no mostraba ni un atisbo de debilidad. Había en su postura algo que no pertenecía al mundo de los vencidos. Aunque la historia que la precedía estaba tejida con abandono, humillación, dolor y pérdida, lo que ahora la sostenía era una fuerza nueva, nacida no de la venganza ni del rencor, sino del amor profundo que había sembrado con cada gesto, cada noche en vela, cada abrazo dado a los hijos que no nacieron de su vientre pero sí de su alma abierta. Anya se acercó en silencio, con el andar calmo de quien ha aprendido a leer el lenguaje del viento y del corazón. No dijo palabra, no necesitaba hacerlo. Se colocó detrás de ella, apoyó una mano firme sobre su espalda y juntos contemplaron el horizonte donde, a lo lejos, las primeras luces del sol comenzaban a rozar la tierra como un perdón antiguo. Tellón y Aponi despertaban en la choza, aún somnolientos, envueltos en mantas tejidas por Adira durante noches largas llenas de relatos contados a media voz. Aquella familia, formada no por sangre sino por decisión, se había convertido en algo más grande que la suma de sus partes, eran símbolo, semilla, eco de un futuro que desafiaba todo lo que el mundo decía que debía ser. Ese día, como lo habían acordado hacía tiempo, caminarían hacia el norte. No por huida, sino por necesidad de compartir lo que habían construido en silencio.
El mundo allá afuera aún estaba lleno de niños huérfanos de ternura, de tierras estériles esperando raíces, de mujeres quebradas por dentro buscando una grieta de luz. Y Adira, que alguna vez fue vendida como si su valor estuviera ligado a su capacidad de parir, ahora caminaba con la frente alta, con un hijo a cada lado y un hombre que jamás intentó poseerla, sino que eligió amarla libremente. Al mediodía, cuando el sol ya calentaba la espalda y hacía brillar las piedras del camino, se detuvieron en una colina desde donde se podía ver el mundo en su extensión abierta. Adira, sudando, con los labios resecos pero los ojos encendidos, se volvió hacia los niños, los abrazó a ambos y, sin dramatismo ni ceremonia, les dijo que era hora de seguir caminando, no por necesidad de llegar, sino porque el simple hecho de avanzar juntos ya era una forma de sanar todo lo que alguna vez fue herida. Esa noche, cuando encontraron un nuevo claro y encendieron fuego, no hablaron mucho. Comieron raíces cocidas, compartieron frutas secas y rieron con las historias torpes de Tellón. Aponi tocó la flauta que Anya le había tallado meses atrás, y Adira, con los pies estirados hacia el calor de las llamas, cerró los ojos por un momento. Al abrirlos, el cielo estaba cubierto de estrellas, y por primera vez en muchos años, no sintió miedo. Sintió pertenencia. Sintió que su historia, por más dolorosa que hubiera sido, no fue una condena sino un camino. En ese instante de quietud absoluta, con el sonido de la flauta llenando el aire como un hilo invisible de consuelo, Adira comprendió que no necesitaba que el mundo reconociera su existencia. Ella ya lo había hecho. Se había reconocido en la mirada de los niños, en el silencio de Anya, en cada flor que brotaba del suelo donde antes hubo ceniza. Y entonces sonrió, no con euforia, sino con esa paz inmensa de quien por fin entiende que vivir no era sobrevivir, sino entregarse completamente a aquello que transforma el dolor en raíz. Y así terminó esta historia. No con una muerte. No con una batalla. No con un final trágico ni un final perfecto. Sino con vida. Vida tejida con llanto, con barro, con pérdidas, con ternura. Vida cargada de significados que no caben en palabras. Vida que florece sin pedir permiso en los márgenes de un mundo que insiste en dividir lo que nació para unirse. Porque una vez hubo una mujer a la que llamaron inútil por no poder tener hijos. Y hubo un hombre que vio en su llanto la promesa de un hogar. Y sin saberlo, entre ambos, construyeron una historia que no necesitaba apellido. Solo fuego. Solo amor. Solo raíz. Si esta historia dejó una huella en tu alma, regálanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra amor para que sepamos que llegaste hasta el final. Comparte este viaje con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que curan, inspiran y transforman.